Bienvenidos una vez más, me da gusto estar aquí con ustedes. En estos momentos le damos gracias a Dios por su vida que les permitió estar una vez más y queremos juntos alabar el nombre del Señor con una alabanza. Ustedes allá en sus casas para adorar el nombre del Señor juntos y después escuchar una palabra de bendición que edifique a nuestras vidas. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Mundo que creaste y humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Buenas tardes a todos los hermanos. Una vez más nos vamos a penetrar a sus hogares a través de este medio para poderles llevar el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Desconocemos aún todavía los días que nos falten por estar en esta situación, pero mientras tanto tenemos que estar activando, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, vigilantes, dijo el Señor Jesucristo, velando. Así es de que es importante que cada uno pueda, hacer conciencia en cuanto a su vida
y no dejarse, sino buscar la manera de seguir hacia adelante. El leer las Escrituras nos trae a nosotros como consecuencia que Dios hable con nuestras vidas y nosotros con Él. Pero también Pablo dijo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así es de que vamos en esta tarde a hablarles un poco de la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 4 y verso 9, la Biblia dice, y verso 10, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los hombres en los tiempos bíblicos por lo general no hablaban en público con las mujeres. Además, ella como samaritana y él como judío pertenecían a dos grupos que eran diferentes, no se trataban. Porque los judíos creían que los samaritanos habían sido contaminados por las naciones paganas con los que se habían mezclado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del 1 al 6, ahí lo va usted a encontrar, igual que Segunda de Reyes 17, 24 al 31. A pesar de todo esto, Jesús les habló. ¿Por qué? Porque Él nunca discrimina a nadie, más bien quiere que todos los pueblos y etnias le conozcan y sean salvos, dice en la Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Incluso cuando Dios nos pide hacer ciertas cosas, es realmente una invitación a recibir cosas que son aún mayores o más grandes por medio de Él mismo. Jesús pidió a la mujer agua para beber, en la intención de poder ofrecerle Él a ella el agua viva. Amados hermanos, yo no sé de cuántas maneras o de qué forma nosotros tenemos la necesidad de poderle enseñar al mundo, a la gente que nos rodea, por ende, la familia primeramente, pero también los vecinos, los compañeros de trabajo, y así, toda la humanidad debe de saber, debe de conocer que en Jesucristo el Señor hay perdón de pecados, hay salvación, hay salud y hay vida eterna. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús atravesó por Samaria, llegó al pozo de Jacob, donde las mujeres descendían para traer agua, sacar agua. Yo quiero llegar a pensar que cada un habitante traía su riata, su cubeta para poder sacar el agua, porque cuando Jesús le dijo que él le daría agua, la mujer le respondió, ¿y cómo podría sacarla? El pozo es hondo. Entonces da a entender que probablemente no tenía con qué. Pero Jesucristo no hablaba del agua física, Él hablaba del Espíritu Santo de Dios. El agua es tipo del Espíritu Santo de Dios. Así de que aquella mujer se maravilló de la manera como el Señor le empezó a hablar. Jesucristo tenía la necesidad de tener una conversación. Por cierto, ese es el tema de en esta tarde, la conversación de Jesús con la mujer samaritana. El Señor tenía la manera de poderse introducir hacia ella, por lógica, a través de alguna conversación. Así que cuando aquella mujer le empezó a hablar al Señor de esa manera, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dijo el Señor, llama a tu marido. La mujer le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos tienes o has tenido, y el que tienes no es tu marido. Y esta es la razón por la que aquella mujer se interesaba más en la plática, aún porque se daba cuenta
de que le estaba diciendo el Señor las cosas que realmente habían sido en su vida y cómo podía Jesús saberlas. Bueno, entonces le dijo, me parece que tú eres profeta. El Cristo va a venir y cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, Él es el que habla contigo. De alguna manera nosotros tenemos la necesidad de empezar a mezclarnos entre la gente con la intención de poderles llevar el mensaje de la palabra del Señor. Hay algunas formas, algunas maneras de cómo usted se puede introducir. Si hablamos, por ejemplo, de la familia, bueno, pues con la familia probablemente se le acerque y le diga, buenos días, buenas tardes, ¿cómo amanecieron? ¿O cómo están? ¿Cómo están? Y aquellos les responderán y entonces empezarán el diálogo, la plática. Y ahí se les mezclará el glorioso evangelio de Jesucristo. Si fueren los vecinos, probablemente, vecino, ¿cómo te encuentras? Pues qué bien. Oye, yo supe o escuché decir que te habías sentido mal. Entonces, ¿hay alguna forma, alguna manera exclusiva de poder introducir el evangelio? No. Hay muchos métodos, muchas formas de cómo podemos nosotros llevar el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Entablar una conversación con la gente que no conoce de Dios no quiere decir que hablemos de negocios o de esto o de aquello, o es probable que quizás ese sea el medio para podernos introducir. Pero una vez que ya hayamos empezado a platicar con ellos, es entonces cuando les vamos a hablar de la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Ya probaste a Jesús? ¿Qué Jesús? Jesús de Nazaret. No, pues no, nunca me han hablado. Bueno, pues entonces yo te voy a hablar un poquito de la palabra del Señor. Mira que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga por Él la vida eterna. Entonces, nos vamos a empezar a mezclar, a meternos ahí con ellos y empezarles a decir, mira, ¿te acuerdas cómo yo me conducía, cómo yo andaba, cómo yo era? No, pues sí, me acuerdo perfectamente que salíamos del trabajo y nos íbamos a la cantina o íbamos a hacer esto, íbamos a aquello y no sé cuántas muchas cosas e invertíamos parte de nuestro dinero en aquello. Entonces, sí, estoy completamente seguro. ¿Y cómo fue que le hiciste? Yo no hice nada. Yo solamente, cuando me hablaron del Evangelio de Jesucristo, no endurecí mi corazón y yo le dije a Jesucristo que viniera a mi vida, que llegara, que entrara en mi corazón, que yo lo necesitaba. Entonces, aquella persona que me estaba hablando dijo, si me permites, voy a hacer una pequeña oración en favor de ti. Y yo le dije, adelante, está muy bien. Cuando este hombre oraba, cuando este hombre le pedía a Dios, yo empecé a sentir como el peso del pecado me agobiaba, pero de momento sentí que lo descendieron, que lo quitaron, que ya yo quedaba libre y me sentí libre como una hoja en el aire. Entonces, es importante que nosotros podamos ser conscientes. A lo mejor usted me diga, en esta ocasión no es tan fácil porque está prohibido salir. Lo primero que nos dicen es quédese en casa. Vuelvo a repetir, si nosotros salimos por alimentos, si salimos por el trabajo, si salimos por esto o aquello, también es importantísimo en un momento dado que podamos orar a Dios y Dios pondrá en nuestra vida la persona a la cual nosotros tendremos que ir y llevarle el mensaje de Dios. La humanidad en el tiempo de la actualidad está necesitada, muy necesitada. Las enfermedades cada día son más difíciles. La ciencia no ha alcanzado pues a entender, a comprender cómo, de dónde y por qué, y no han podido encontrar una vacuna para poder contrarrestar el medio de aniquilar aquel virus, aquel mal, aquella enfermedad. Entonces, pero si nosotros vamos y le decimos a la gente que Jesucristo sí puede, entonces la gente se maravilla, la gente pregunta, dice de qué manera, cómo o cuál,
¿O qué tengo que hacer? Nada, simplemente reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mucho lo malo, que nos hemos apartado de Dios, pero que Dios en su misericordia ahí nos está esperando. Él quiere perdonarnos, Él quiere salvarnos. Por eso le repito, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga por Él la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en su nombre. Y esta, dice, es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no fueron redargüidas. Así que el hombre busca el esconderse, el hombre busca el hacer las cosas, pues como el caso del ladrón, probablemente de noche, o posiblemente en oculto, o quizás tapándose, cubriéndose, no sé. Pero yo quiero que sepa usted una cosa: no la verá el hombre, pero Dios conoce la vida de todos, absolutamente de todos, y ninguno se escapa. Ninguno, absolutamente ninguno se escapa de la presencia bendita de nuestro Dios. Por eso es necesario, es importante que cada uno medite en su corazón, que cada uno pueda darse y pueda ofrecerse a sí mismo en sacrificio al Dios vivo, al Dios eterno, en la inteligencia de que cuando nosotros ministremos o hablemos de la palabra del Señor, la palabra de Dios no retorne a Él vacía, sino que dé el fruto que Dios está requiriendo de la vida de cada una de las gentes que están, repito, necesitadas. La gente hoy día se está muriendo por el cáncer, por el problema de los riñones, por el problema de lo que existe de coronavirus y no sé cuántos, muchos males. La gente se está muriendo ciertamente, pero nosotros tenemos la forma, la manera, la práctica fácil, sencilla de poderles llevar la salvación, de poderles llevar el perdón, de poderles llevar a Cristo Jesús el Señor. Así de que es necesario que nosotros hagamos la obra, así como en aquella ocasión el Señor Jesucristo. Si aquí la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, me pides a mí que te dé agua? Si judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan. Entonces Jesús le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo el agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿De qué hablaba Jesucristo? Hablaba de la gracia de Dios por el Espíritu. Por el Espíritu. Acuérdese que la Biblia dice que Nicodemo en una de las ocasiones fue a ver a Jesús de noche. Nicodemo, el maestro de Israel. ¿Por qué fue de noche a ver a Jesús? Por temor a los judíos, por miedo. Entonces al llegar a él le dijo: Rabí, sabemos que eres nacido de Dios o que eres venido de Dios, porque ninguno haría las señales que tú haces si no fuera Dios contigo. Y Jesús le dijo de inmediato, no le dijo: ¿prefieres un café o prefieres un chocolatito o un licuado? No le dijo Jesús nada de aquello. Le dijo: te es necesario volver a nacer. Nicodemo, aún siendo el maestro de Israel, no entendía aquellas cosas. ¿Por qué? Porque eran espirituales, no eran cosas materiales. Y le dijo: ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, volver a nacer, o meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: Nicodemo, Nicodemo, tú el maestro de Israel, ¿y no sabes estas cosas? Quiero que recuerdes y que entiendas: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y lo sientes, mas no sabes a dónde va ni de dónde viene. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nicodemo se quedaba maravillado del diálogo, de la plática de Jesucristo. El Señor hablaba palabras de Dios, palabras espirituales, palabras de vida, palabras que traían consolación, palabras que llenaban, que satisfacían, palabra que liberaba, palabra que daba salud,
es la palabra bendita de nuestro Dios. La Biblia es la palabra del Señor. Muchas gentes han dicho, por ejemplo, dice, pero ¿quiénes hicieron la Biblia? ¿No fueron acaso hombres? La misma Escritura nos enseña que ciertamente sí. Dios inspiró a hombres santos por el Espíritu para que ellos escribieran todas las cosas que Dios les dictaría. Entonces, esa palabra bendita a nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado de ser gente diferente, de ser gente difícil, de ser gente mala. Nos ha transformado el Señor, nos ha cambiado, y por su gracia y por su amor, ahora la preocupación nuestra es la familia, la preocupación nuestra es la salvación de la humanidad. Y es la razón por la que nos damos al Señor, para que sea Dios por el Espíritu el que nos tome, el que nos ocupe y el que haga posible todas las cosas en nuestra vida. Amigo que me escuchas, hermano, escucha esta palabra, óyela, medítala en tu corazón y ponla en práctica, y Dios bendecirá tu vida, no solamente el día de hoy, sino todos los días de tu vida. Y amigo que me escuchas y no conoces de Dios aún todavía, dobla tus rodillas ahí donde te encuentras y dile: Señor, he pecado, he hecho lo malo, perdóname, límpiame, purifícame. Y o si no, busca una iglesia evangélica donde te instruyan, donde te guíen, donde te enseñen. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Vamos a orar dando gracias al Señor con la ayuda del Señor. Padre, te damos a ti la gloria porque eres el único que haces posible todas las cosas, Señor. Bendice por amor de tu santísimo nombre, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones. Obra, Maestro bondadoso y santo. Le ruego, Señor, le suplico con toda el alma, con todo mi corazón, Señor mi Dios. Tómanos en ti, Padre eterno y santo. Obra maravillas y prodigios a través de nuestras vidas, Padre. Sea tu glorioso Espíritu Santo, Señor, el que obre en el corazón de mis hermanos, Señor, y los fortalezcas, los ayudes, Señor, les des ánimo, les des aliento, Señor. Les des de tu gracia y de tu amor, Señor mi Dios, y por amor de ti mismo, que suplas todas las necesidades, Señor, en sus vidas, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Por la gente que no te conoce, Señor, perdónalos, Señor mi Dios, acércalos, allégalos y sálvalos, Padre, por amor de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga a todos y nos vemos próximamente con la ayuda de nuestro Dios.